Buenas tardes, compañero presidente, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela. Cuando escuchamos a la maltrecha oposición venezolana intervenir en los términos en que lo hace quien me antecede, da la impresión a primera vista de que perdieron la mitad de su vida militando en ideas de izquierda. Esta exposición que acabamos de escuchar, lamentable y deplorable por cierto, se corresponde con esa práctica y con esa posición de avalar y de consentir toda esta operación y esta guerra económica contra el pueblo venezolano. Porque hay que ver, compañeros y compañeras, que es bien mezquino decir ante este Parlamento que esa cumbre de las Américas, en donde se convocaron 31 de 33 presidentes del hemisferio, y en donde sin duda, eso que decía quien me antecedió, de que los pueblos andan de abismo en abismo, y que fue una frase que en efecto pronunció el comandante supremo cuando esas cumbres no le daban espacio ni participación a los movimientos sociales, a las organizaciones populares. Eso que se expresa no es precisamente lo que ocurrió en la Cumbre de las Américas, porque allí, señor diputado que me antecede en la palabra, allí participaron organizaciones populares, movimientos sociales del continente americano, líderes sindicalistas, mujeres, campesinos, intelectuales, rectores, académicos, que fueron a debatir los temas que le preocupan a la región. Pero por eso es que escuchamos estas tristes intervenciones, porque en esa ciudad, en ese país bolivariano, por cierto, Panamá, en donde han llegado una migración de pseudoempresarios que obtuvieron de manera malavida el dinero en nuestro país y que se fueron allá a crear distorsiones en la economía panameña, que han creado o están habitando zonas lujosas, y que sin duda el pueblo panameño está muy preocupado porque estos mismos pseudoempresarios, parásitos, delincuentes, que aquí en Venezuela se quedaron con el ahorro de muchos venezolanos y venezolanas, son los mismos que financiaron a esta oposición, por cierto, que estuvo allá, y que, diputado, un compañero suyo actualmente, para vergüenza del pueblo venezolano, llevaba las firmas para apoyar el decreto de Barack Obama. Y usted sabe a quién nos referimos. Pero fue tan lamentable la participación de esta oposición venezolana, cubano-mayamera, allá en Panamá, la gusanera mayamera en Panamá, que los movimientos sociales de Panamá, una carta que firmaron sindicatos, movimientos independientes, federaciones, grupos estudiantiles panameños,
Y fíjese, compañero presidente, esta carta que le remiten a la canciller de Panamá y al presidente Juan Carlos Varela, ellos hablan aquí de que se refieren a las reuniones, actividades y movilizaciones de protesta convocadas por sectores de oposición y disidencia de la República de Cuba y Venezuela, que tienen como pretensión utilizar al país, a Panamá, como plataforma para conspirar y coordinar acciones tendientes a injerirse en los asuntos internos de estas dos naciones, además de ofender y denigrar en nuestro país la dignidad de los jefes de Estado y de las delegaciones oficiales de Cuba y Venezuela. Y en esta misma carta, ciudadano diputado, estos movimientos sociales y el pueblo panameño han solicitado públicamente a todos los panameños que colaboremos con el país mostrando nuestra mejor cara durante este magno evento, dejando de lado o postergando temporalmente las justas y legítimas reclamaciones sobre problemas internos de relevancia para todos, con el objeto de no afectar la cumbre. Esto lo escribieron, lo solicitaron y lo exigieron las organizaciones panameñas. Y ellos se habían comprometido y tenían reclamos que hacerle al gobierno panameño y al presidente Barack Obama, por cierto. Sin embargo, ellos decían aquí en la carta, vemos que no ocurre lo mismo con la disidencia cubana y la oposición venezolana, a quien se les está permitiendo que impunemente realicen manifestaciones y reuniones tendientes a empañar la cumbre y a utilizar a nuestro país como plataforma de conspiración contra los legítimos gobiernos de Cuba y Venezuela, comprometiendo al Estado panameño, que debe tener una posición de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Es decir, se le reclamaba a los venezolanos y venezolanas que fueron a Panamá a trancar calles, a hacer protesta, a crear guarimbas, que no era posible que eso se le permitiera a los venezolanos, que ustedes llevaron y financiaron, y que ni siquiera lo podían hacer los propios panameños. Pero eso habla de la calaña de oposición que tenemos en nuestro país, que no es capaz de reconocer lo importante de esta cumbre, donde todos los pueblos, a través de sus presidentes, hablaron con voz firme, con voz soberana. Y por eso es que nosotros desde Venezuela celebramos esto. A ellos les hubiese parecido muy bien que esta cumbre no tuviera la resonancia, la trascendencia de unificar a todos los pueblos de América Latina, porque ellos están apostando, les están haciendo el juego a los intereses imperiales en la región, en América Latina. Por eso nosotros desde esta bancada reivindicamos esta victoria. Como lo decía la compañera María León, hay que ver con la fuerza con que hablaron los presidentes latinoamericanos en contra de Canadá y de los Estados Unidos, porque ahora América Latina dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Hoy hablamos con voz firme, con voz soberana, y nada más y nada menos, diputado, evitamos que aquí se siguiera dando un golpe de Estado. Hemos evitado con este pronunciamiento, con esta victoria política, diplomática de la Revolución Bolivariana y de América Latina, hemos evitado lo que ocurrió allá en El Chorrillo, en Panamá, el 20 de diciembre del 89. Seguramente usted lo celebraría cuando entraron las tropas norteamericanas, los marines norteamericanos, y masacraron más de 5.000 panameños en las calles, allí en El Chorrillo, en Panamá. Seguramente para usted, diputado de la extrema derecha, eso sería una victoria, y eso es lo que ustedes están apostando a que ocurra en nuestro país. Pero gracias a la solidaridad, al pronunciamiento de todos nuestros pueblos, hay que ver la dignidad
de ver a Cuba allí sentada en esta cumbre importante. Hay que ver lo que significa la justa lucha por la independencia de Puerto Rico. Hay que ver también el reclamo soberano que hacía Argentina sobre el territorio de las Malvinas. Seguramente a este diputado y a la extrema derecha venezolana les parece que las Malvinas le pertenecen a los ingleses. A estos diputados seguramente les parece bien que Puerto Rico siga siendo una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. A estos diputados de la extrema derecha les parece bien que Barack Obama ejecute ese decreto y traiga a sus marines desde las bases militares en Colombia, porque estos diputados sin patria, que no les duele el suelo venezolano, que no son capaces de desmarcarse de esos intereses de la embajada americana, y para quienes ellos definitivamente trabajan porque esta posición, este discurso de la oposición venezolana demuestra con claridad que ustedes están a favor de una intervención contra nuestro país. Ustedes están a favor de los actos de terrorismo que el año pasado cobraron vidas de venezolanos y venezolanas. Ustedes están a favor de que América Latina siga siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Ustedes están a favor de que el petróleo, las riquezas, vayan precisamente a parar de las grandes transnacionales, los que pagan seguramente la actuación y el movimiento de ustedes acá en Venezuela. Por eso nuestro pueblo debe estar muy consciente de que este año, en las elecciones parlamentarias, solo con una victoria contundente de las fuerzas patrióticas y revolucionarias es que garantizaremos que ni los Estados Unidos ni nadie venga a intervenir y a meterse en los problemas internos de nuestro país. Es un problema de soberanía, diputado, es un problema de dignidad, es un problema de tener clara conciencia de qué lado está, si está a favor de la intervención de los que promueven la guerra, el terrorismo, o está a favor de la paz, de los que apostamos al desarrollo integral de nuestro país. Al pueblo y a nosotros nos quedó claro: ustedes están con la guerra, con el terrorismo, y ustedes están a favor de entregarle este país a los intereses imperialistas. Nosotros, que somos la gran mayoría en este país, estamos dispuestos a seguir manteniendo el legado de Hugo Chávez, es decir, ser independientes y soberanos. Y si tendría que morir la otra mitad, o la gran mayoría, o el resto del pueblo, para seguir siendo independientes, como decía el señor, le respondía Bolívar al señor Irving: no necesitamos de usted, diputado, no necesitamos ni de sus opiniones, ni de sus posiciones. Suficiente con nosotros para defender la patria, para defender la soberanía. Es todo, presidente.